Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a grabar la introducción de la unidad 1 para que la puedan ver de sus casas y no consumir tanto streaming. Bueno, les voy a comentar, la primera unidad se va a tratar de la evolución tecnológica y los componentes de lo que tiene una PC. Algunos vamos a entrar más en detalle que en otros, pero los vamos a ir hablando. Imagínense, vamos a arrancar de la evolución tecnológica. Es decir, en los últimos 70 años evolucionamos de lo que era la primer computadora de propósito general llamada ENIAC, que en inglés significa Electronic Numerical Integrator and Computer. O sea que les dije en los últimos 70 años. En el año 1946 fue que se creó la ENIAC, o sea que hace 74 años de esto. A ver, le decimos que es la primera computadora de propósito general y digital. Anteriormente a la ENIAC existieron otras PC, otras computadoras, o que no eran todas digital, eran analógicas o eran para una tarea específica. Entre ellas puedo nombrar 10 años antes, en 1936, lo que era la Z1. Era una computadora electromecánica que solamente permitía hacer sumas y restas en punto flotante, que para aquel entonces no era nada despreciable, no era nada poco. Y hubo otra computadora que seguramente por ahí el que vio la película Código Enigma fue mucho antes de la ENIAC, pero no era totalmente digital. La PC Enigma, la computadora Enigma, se creó para descifrar los códigos nazis durante la Segunda Guerra. Es decir, los nazis se mandaban mensajes encriptados que uno los podía ver, pero no, los capturaba, pero no podía descifrarlos. Entonces, la Enigma se dedicó a descifrar los códigos nazi, y una vez que los descifró, no era conveniente que cada ataque nazi estén presentes para poder cancelarlos. Entonces tuvieron que hacer en forma aleatoria en qué ataques iban a actuar y en cuál no. Por eso está la famosa batalla de Normandía, que esa fue victoria, no para los nazis precisamente, gracias a Dios, por el descifrar del código Enigma. Volviendo con la evolución tecnológica de la ENIAC, imagínense un departamento monoambiente. Bueno, la ENIAC no entraba, porque ocupaba 167 metros cuadrados. O sea que serían 2 o 3 monoambientes, depende del tamaño que tengan. Lo que pesaba era 27 toneladas, fácil para llevar de un lado al otro, me imagino, ¿no? Y después lo que consumía eran 160 kilowatts, pero eso no era diario, era por día, por hora. Imagínense si hoy en día un bimestre uno no llega a consumir 160 kilowatts, lo que consumía esta PC. Lo que tenía también podía hacer 500 sumas o 300 multiplicaciones por segundo. Y tenía 6.000 interruptores y 18.000 tubos de vacío a bombilla, con los cuales los mismos se quemaban a cada rato. ¿Dónde estaba ubicada la ENIAC? En Filadelfia. Si alguno es fanático de la saga de Rocky, cuenta la leyenda que cada vez que se apagaba la ENIAC y había que volverla a encender, en la ciudad de Filadelfia parpadeaban todas las luces por el consumo que necesitaba en el arranque la PC. Además, cuando sacaban fotos de las PC en aquel entonces, era una sociedad bastante machista, aparecían mujeres, de las cuales se decían que eran modelos o secretarias o de la parte administrativa. En realidad, había 6 mujeres que aparecían en las fotos. Esas 6 mujeres fueron las programadoras de la ENIAC. Gracias a ellas se crearon las primeras rutinas de programación y los primeros software. Esto fue, imagínense, de pasar de una PC que ocupaba
167 metros cuadrados, lo que consumía y nada más podía hacer 500 sumas por segundo, hace 74 años, a pasar ahora lo que tenemos todo en un celular. Que ahora tenemos una microcomputadora que aparte para hacer llamadas, se puede mandar mensajes, uno se puede conectar a internet, antes no existía. Y imagínense que les comenté que tenía 5000 sumas o 300 multiplicaciones por segundo. Mire cuántos MIPS, 120 millones de MIPS. ¿Qué son los MIPS? Millones de instrucciones por segundo significan los MIPS. O sea que internamente a la velocidad que va. Ahora, todo esto a la velocidad que va, había otro procesador, cómo se reducieron el tamaño de las cosas, los vamos a ir viendo durante la cursada. Pero ahora para hacer una comparación de tener algo que era más grande que un departamento monoambiente a en la palma de la mano, hoy en día poder hacer todo este tipo de tareas. Hay algo que vamos a hablar que quiero que les quede claro, que es el concepto del hardware. Según la RAE o la Real Academia Española, lo que es el hardware es toda la parte física de una computadora. Es decir, es toda la parte tangible. Y lo que tienen que tener en cuenta, que es bastante importante, que el hardware se puede distinguir en dos partes, entre el básico y el complementario. ¿Cuál es el básico? Todo lo que se necesita para un ordenador, o sea, la placa madre, el micro, las memorias, todo eso que lo vamos a ver más en detalle. ¿Y cuál es el complementario? El complementario son todos los accesorios de afuera, todos los periféricos o lo que yo necesite que no esté dentro de lo básico. Después, aparte del concepto de hardware, hay otro concepto bastante importante que es el de software. El de software va a tener distintas definiciones. Según la Academia Española, la RAE, en resumen es un conjunto de programas, instrucciones que permiten ejecutar distintas tareas en una PC. A ver, cualquier definición de las que le estoy dejando en la diapositiva son válidas. Es decir, dentro del software hay distintos lenguajes de programación. Cada uno que programa hace un software o un programa. Ese programa se llama software. Ahora, dentro de software hay uno que es el más importante de todos. Es el de sistema o el de sistema operativo. ¿Por qué es el más importante? Porque gracias al software de sistema operativo uno puede controlar todo el hardware que tiene en la PC. Toda la parte básica y la externa. Y también le da soporte a todos los demás programas. ¿Qué quiere decir con que le doy soporte? Imagínense si ustedes tienen un hardware, un mother o lo demás y no tienen sistema operativo. ¿Cómo hacen para instalar un ejemplo un Office? Sí o sí, tienen que tener primero instalado el sistema operativo y arriba del sistema operativo uno instala los demás software. Ahora para que vean los componentes de una PC, desde lo más genérico a los más importantes. Por ejemplo, vamos a tener el gabinete, que el gabinete o mini tower va a depender mucho del tamaño del mother o lo que yo necesite hacer. Es decir, al gabinete le tengo que dar energía. ¿Con qué le voy a dar energía? Con una fuente de poder o con, acá está en español. La fuente de poder va a alimentar todos los componentes internos que yo voy a tener adentro del gabinete. Dentro del gabinete, que voy a tener que tener un procesador. El procesador también un cooler o el famoso ventilador para que gire y refresque y no levante tanto temperatura. Las memorias que van a ir en los distintos slots que tiene la placa madre. A la placa madre ya vamos a ver cuando lleguemos los distintos slots que tiene. La tarjeta de audio y las tarjetas gráficas. Y las unidades ópticas o discos duros. Los lugares donde se instalan o donde van las unidades ópticas se les llaman bahías. Esto vamos a hacer porque como por la primera clase va a ser tranquila, a partir de la próxima vamos a empezar a ver los detalles de cada uno de los componentes, algunos en forma más específica y en otros los nombraremos y comentaremos de qué se trata. Bueno chicos, los veo en la próxima clase. Cualquier duda, preguntan.